Qué bonita experiencia la que Dios nos permite en nuestro programa dominical. Gracias a Dios porque podemos cantar con gusto, con entusiasmo y podemos expresar las razones que tenemos para alabar a nuestro Dios, llenarnos de motivo para experimentar fortalecimiento de la vida, algo que en situaciones así requerimos todo el tiempo, que Dios nos dé nuevas fuerzas, que Dios nos dé capacidad especial para soportar y para sobrellevar situaciones que a veces son difíciles. Pero nuestro culto es un oasis, es una experiencia extraordinaria y la ha venido siendo en medio de las condiciones limitantes de este tipo de actividad que a la distancia hacemos, porque Dios nos ha integrado y nos ha hecho vivir experiencias de comunión que nunca nosotros pensamos estuviera al alcance nuestro lograrla. Así que poder decir que estamos en un culto dominical entusiasmados porque Dios nos tiene en la armonía y en la comunión del Espíritu, eso es maravilloso. Es poder decir entonces que se está perfeccionando la salvación con el mecanismo que en el tiempo presente Dios está usando. Cantábamos esa canción muy significativa de nosotros en nuestra iglesia, Yo pondré un nuevo fundamento. Esa es la idea que tenemos de descubrir el valor de fondo de las grandes doctrinas de la Biblia, que nosotros podamos acercarnos a la claridad de ese tipo de argumentos escriturales y fundamentarnos en ellos para que la salvación para nosotros tenga un sentido más profundo y podamos disfrutarla de manera especial. Esa promesa que Él hace, yo reharé lo que el pulgón se ha comido, tantos años la langosta destruyó, yo haré volver para siempre a mi pueblo y sanaré vuestra tierra, dice el Señor. Son promesas que tienen que ver con bases escriturales en donde usted puede entender que si Dios comienza a perfeccionar la salvación en nosotros, muchas de las cosas que se nos dañaron en la vida, muchas de las cosas que se desgastaron por el uso inadecuado, muchas de las cosas que se nos perdieron en el camino, Dios tiene el interés de restaurarlas, de dárnoslas nuevamente, pero en condiciones favorables, en condiciones salvadoras. Y por eso, al cantar ese coro, nosotros podemos estar expresando el testimonio de nuestra experiencia, estar viviendo eso de que Dios haya colocado en nosotros un fundamento nuevo que nos permite cerrar esa brecha que se abrió y nos permite a nosotros ser la base de la propuesta de Dios levantar las naciones, de sanar a su pueblo, de sanar a los pueblos, sanar a la gente de tantas condiciones que necesitan ser sanadas porque la enfermedad es una condición que arrecia como consecuencia de la ignorancia, de la torpeza y del alejamiento de Dios, que es una triste realidad del mundo en el que vivimos. Aquí estamos cantándole al Dios que ha puesto un nuevo fundamento en nosotros. Oremos para introducir de esta manera la enseñanza dominical
en esta mañana y que Dios perfeccione su propósito revelador para la vida de cada uno de nosotros, que nos hacemos partícipes de este momento del culto. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos, de poder disfrutar este espacio de comunión y de cercanía. Gracias por la calidad de la experiencia espiritual que nos permites en esa visión de las cosas que estás renovando continuamente en la vida nuestra. Gracias por esta salvación, porque se está estableciendo un espacio salvador en este ambiente cúltico de nuestra iglesia, en esta manera de tener comunión, en este acercamiento a través de la palabra, de las razones, de la claridad de las razones que tú nos das para fortalecer y para direccionar nuestra vida de manera adecuada. Nos estás salvando, Señor, y te damos gracias, y por eso te pedimos que la palabra del día de hoy cumpla ese objetivo y nos abra una visión nueva, nos dé la oportunidad de encontrar elementos nuevos que establezcan el fundamento de una manera más consistente cada vez. Gracias, Señor, porque sé que nos vas a hablar, sé que te vas a expresar de una manera especial para la vida nuestra, y de este culto vamos a salir muy edificados, muy construidos, muy bien definidos en las razones de nuestra fe. En el nombre glorioso de Jesucristo, en tus manos nos entregamos para recibir de ti todo lo que quieras darnos. Amén, amén. Sí, Señor. Para estas reflexiones sobre la justificación, hermanos, siéntense por favor. Para este tipo de reflexiones, entendíamos la idea de la justificación como regresarle el sentido a la vida de los seres humanos que perdieron ese sentido en el manejo equivocado de su proceso existencial, y al mismo tiempo mantener despiertos a aquellos que están en continuo riesgo de perderlo, de perder el sentido de vida por las presiones sociales, por las presiones culturales que inteligentemente se elaboran para sacar a las personas de su orden válido. Fíjense ustedes que centramos la justificación alrededor del sentido, de la validez de la vida. Cuando nosotros en el comienzo de esta enseñanza hablábamos de ese texto donde el escritor de Génesis expresa la idea de Abraham que le cree a Dios, ¿ya? Y lo muestra como un ser que replantea totalmente su vida solo por creerle a Dios, y que confirma el principio doctrinal de creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros vemos eso, nosotros entendemos que hay un afán en todo programa de Dios con los seres humanos de mantener o de regresarle a las personas un sentido de vida que le dé validez eterna a la existencia de cada quien. La justificación, entonces, no es una cosa de simplemente cumplir con requisitos legales desde el punto de vista religioso, como en el fundamento de la ley se quiere establecer, y de pronto en la interpretación a través de la ley nosotros podamos decir que Dios nos justifica en la forma de librarnos
de nuestros pecados a través de la obra especial de Jesucristo, de su entrega. Y entonces a veces nos quedamos con el simple hecho de que Él murió por nosotros, Dios nos perdona y con eso nos justifica, pero nos perdemos la riqueza de todo ese contenido doctrinal. Si las doctrinas no las desglosamos y por tanto no aprendemos a digerirlas y a promoverlas existencialmente en nosotros, las doctrinas se quedan así. Y eso es otra forma de legalismo, ¿ya? Porque decimos que estamos metidos en la gracia contra la ley, contra el espíritu de la ley, y nosotros estamos repitiendo el espíritu legalistas cuando decimos, es que en mí se está cumpliendo esto, ¿y cómo se está cumpliendo? ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo experimenta usted? ¿Cómo se da cuenta que en la vida suya ese principio existencial, eso se está cumpliendo como un principio existencial? Eso que es una doctrina, eso que es un argumento escritural, ¿cómo se está cumpliendo en usted como principio existencial? Porque lo demás es una teoría que ningún cumplimiento tiene hasta que yo no le dé vigencia existencial. Y ese es el punto en el que me preocupa que terminemos nosotros hablando de muchas doctrinas y nos quedemos tan cortos viviendo el impacto de ellas en las condiciones de nuestra vida normal, de nuestra vida regular y cotidiana, sustentada por esas razones que nos revela Dios a través de su plan doctrinal. Entonces, Dios está en continuo interés de justificar nuestras vidas. Decimos entonces que la justificación es todo un programa de Dios en su interés por salvar a los hombres de todas las formas de perdición a las cuales se expone ese ser humano por sus malas decisiones, a partir del hecho de que el hombre decide su propia vida porque tiene libre albedrío. Y al decidir la vida de una forma tal que me conduce a un punto ciego de la existencia que no me da mañana, que no me da soluciones existenciales válidas, Dios tiene todo un programa, todo un plan desarrollado en el cual Dios busca regresarle el camino abierto a la existencia de la gente. Si voy por un camino ciego, Dios me comunica el camino con una avenida y descubro que llego a alguna parte válida por la ruta que Dios me abrió. Eso tiene que ver con la justificación. ¿Por qué? Porque son las decisiones nuestras las que nos pierden. Y nuestra decisión de creerle a Dios debe ser la que nos salve. En el texto de Eclesiastés, en el capítulo 7, recuerdan ustedes que es un principio bíblico enseñado, eso de que nosotros nos perdemos solos. El perderse es una condición a la que llegamos como consecuencia de malas decisiones nuestras. En el capítulo 7, en el versículo 29, dice el escritor, en este caso, o como lo define el texto, el predicador, dice, he aquí, solamente esto he hallado, hablando de lo que él encuentra en la vida en relación con los seres humanos, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, hermanos míos, ellos buscaron muchas perversiones. ¿Decisión de quién fue? De los seres humanos. Fueron los hombres que tomaron la decisión de pervertir la rectitud en la cual ellos fueron creados. Como consecuencia, ellos
terminaron conduciendo a su vida hacia la pérdida de sentido. Cuando Dios salva, cuando Dios busca salvar, la cosa fundamental, la cosa de fondo en la salvación es el regreso del sentido. El para qué, ¿ya? El para qué, qué validez tiene vivir lo que se vive, a dónde me lleva lo que yo vivo. Es decir, qué tanta capacidad tengo de ubicarme en la vida de tal modo que mi vida tenga validez eterna. Eso no puedo alcanzarlo yo por simple perspectiva humana, porque si alcanzo a ver lo que está a 2 o 3 minutos adelante de mí es mucho. Por tanto, pensar que yo puedo prever mi eternidad a través de decisiones presentes, eso no, a no ser que Dios sea el que intervenga y me guíe a tomar posiciones en la vida y Él mismo haga cosas extraordinarias, a veces milagrosas, para darle a mi vida un sentido que permanezca válido por toda una eternidad. Eso no es logro de inteligencia humana. Para eso se necesita la sabiduría de Dios. Y por eso tenemos que decir que en ese trabajo o en ese programa de Dios o ese programa que despliega Dios para justificar nuestras vidas, al hombre le corresponde una tarea y a Dios le toca otra. Dios se encarga de realizar otra. La tarea del hombre solo la puede hacer el hombre. Dios no la puede hacer por él. Y la tarea de Dios solo la puede hacer Dios. Nunca un ser humano puede hacerla por Dios. De modo que se tienen que complementar. Y solo cuando el complemento se da válido, entonces el proceso salvador a través de la justificación se puede ir perfeccionando. En el libro de Daniel, el texto de Daniel, que es, recuerden, el último de los, en la forma de organizar los libros de la Biblia, el último de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel está haciendo una oración a Dios y está pidiendo por su pueblo. Daniel pide por su pueblo. Está dejando ver la gravedad de los errores del pueblo, del pecado del pueblo que lo condujo al cautiverio. Está dejando ver las razones que tuvo Dios. De hecho, está mostrando que el problema no fue de Dios, sino el problema fue de ellos. Y por eso, en el versículo 8, él está marcando, versículos 8 y 9, el escritor está marcando los dos territorios de responsabilidad en función de la tarea que a cada uno le corresponde. Y lo hace de una manera muy elegante en este texto. Voy a leer la versión que de esos versículos tiene la Biblia Cantera Iglesias, una versión católica de la Biblia muy interesante. Dice el versículo 8, lean ustedes en su texto de Reina Valera, dice: oh Yahvé, a nosotros la confusión de rostro, a nuestros reyes,
a nuestros jefes y a nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Al Señor y Dios nuestro corresponde las misericordias y los perdones, porque nos hemos rebelado contra Él. Fíjense ustedes, dos funciones que se complementan, ¿ya? Dice el escritor, a nosotros nos corresponde la confusión de rostro, es decir, el mostrarnos consternados, el mostrarnos afectados, el sentirnos impactados por las consecuencias tristes de nuestros errores. Y Él extiende la responsabilidad a los reyes, a los príncipes, a los padres, y aclara, y eso porque hemos pecado contra ti. Y entonces ahora habla de la responsabilidad o de la postura que conviene de parte de Dios para la salvación nuestra, para la justificación nuestra. Dice, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado, más bien porque contra Él nos hemos rebelado. ¿Cuál es el papel nuestro? ¿Cuál es el papel de la comunidad? Visualizando no solo su historia personal, la historia de cada creyente, sino la historia comunitaria a lo largo de generaciones. Si somos un pueblo de muchas generaciones, tenemos que decir que el problema nos viene de atrás y nosotros lo hemos heredado, o de pronto tenemos que decir que nosotros somos los dueños absolutos de nuestro problema, porque las generaciones anteriores estuvieron libres. En Israel no. Los israelitas entendían que desde los padres venía el problema, y el problema estaba en sus jerarquías, en sus reyes, en sus príncipes. Y entonces, ¿qué le corresponde al pueblo? ¿Qué le corresponde a la persona que quiere resolver su problema moral y espiritual? Es consternarse, es tomar una actitud compungida, es aceptar la dimensión total de sus errores y asumir responsabilidad por su pecado. Pero cuando vamos a mirar a eso que le corresponde, porque es que, ¿qué me gano yo con encontrarme compungido, triste, abatido, por encontrarme postrado reconociendo mi error y mi pecado, si al otro lado no hay alguien que tenga disposición de complementar eso con una actitud misericordiosa y perdonadora? Si no hay quien me perdone allá, mi arrepentimiento no me resuelve nada. ¿Por qué no me resuelve nada? Porque cuando yo cometo el error, en justicia para hacer el círculo completo de la restauración, aquel que recibe el impacto de mi error debe tomar una posición, y es la posición de perdonar, la posición de liberarme del peso de mi culpa. Es una posición que toma a ese lado, y entonces necesitamos que haya quien se responsabilice de eso. A veces yo puedo cometer un error contra un ser humano y un ser humano decidir nunca asumir el hecho de perdonarme, de modo que debe haber una instancia a la que yo pueda recurrir, que esté más allá de una simple voluntad humana, que tenga capacidad para ver la sinceridad de mi disposición, y de allí venga la restauración y el perdón. Y en este caso es Dios. A nosotros nos queda el dolor, la postración y la humillación, el clamar por perdón. A Él le corresponde el tener misericordia y el perdonar.
Ese es el juego de complementos que construye toda la base del sistema de la gracia y en particular fundamenta todo lo que nosotros definimos como justificación. ¿Ya? Dice, a nosotros la confusión de rostro, a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Al Señor y Dios nuestro corresponden las misericordias y los perdones, porque nos hemos rebelado contra Él. Estamos entonces asumiendo que al hombre le corresponde hacer conciencia de todas las cosas que genera individual o colectivamente que producen desgracia, dolor, pérdidas o muerte. En general, todo lo que conduce al sinsentido. Eso es lo que le corresponde al hombre. Así que le corresponde aceptar que se equivocó al desconocer o rechazar el programa de Dios perfectamente elaborado para su bienestar. Tiene que asumir eso como su responsabilidad. En ese texto de Daniel 9, que es un texto interesantísimo, hay un momento en que Daniel está expresando esa realidad. En el versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, de modo que nosotros somos los equivocados, porque tú siempre enseñaste, tú siempre advertiste, tú siempre mostraste con claridad cuál era el camino que convenía. Ahora, si usted observa en el versículo 10, él continúa expresando ese reconocimiento de su responsabilidad, de la responsabilidad del pueblo, de la responsabilidad de él como parte del pueblo. Y no hemos obedecido, dice, a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Fíjese que el énfasis, el pecado es nuestro y el pecado nuestro es contra ti. Hay cosas que nosotros hacemos y puede ser que el error nuestro, nuestra actitud injusta, nuestra actitud equivocada, a veces cruel, es contra nuestro prójimo. Cuando yo lo dejo reducido al prójimo, aunque eso da un nivel de responsabilidad y yo desde allí lo resuelvo, desde el territorio del humanismo mucha gente quiere resolver las cosas en la solución de los conflictos del hombre con el hombre. Cuando yo lo dejo allí, no lo dimensiono en sus reales implicaciones. Porque el problema no queda reducido solamente a mi error con mi prójimo, sino que en el mismo momento en que yo cometo la iniquidad, estoy elaborando una actitud impía porque estoy desconociendo los principios enseñados por el Dios que me demanda respeto a lo que Él ha enseñado, a lo que Él ha instruido, a las cosas que Él nos ha dado como mandamiento. Porque no se queda reducido a mi error con mi prójimo. Si yo me equivoqué con mi hermano, yo podría decir, voy a mi hermano
y resuelvo el problema con él. Sucede que el asunto no se queda allí. Yo tengo que también ir a Dios, porque el problema con mi hermano ya tiene implicaciones espirituales en mi relación con Dios, porque Dios ha ordenado que yo viva en una comunión fraterna válida con mi hermano. Entonces, cuando transgredo eso, yo debo resolver el problema con mi hermano, pero debo resolver el problema con Dios. A veces hay quien dice, yo resuelvo el problema con Dios, y Dios inmediatamente dice, está bien que lo resuelvas conmigo, pero ve también a tu hermano, porque son dos territorios afectados y tú tienes que resolver ambos territorios. En el humanismo, repito, que se reduce a ver las cosas desde aquí, desde la perspectiva de la justicia humana, lo resolvemos entre nosotros. Y Dios dice, ¿por qué me sacan a mí? Si el sustento válido, lo que hace que tome fuerza el encuentro de ustedes para resolver el conflicto es el respaldo que reciben de mí. Si lo dejan entre ustedes, es un pacto débil y establecido con elementos muy pobres. Pero si lo elevan a la categoría de la relación conmigo y me colocan a mí en medio de su encuentro reconciliador, lo de ustedes adquiere auténtica validez. Fíjense ustedes que en esto vamos descubriendo que en todo este sistema, que es el sistema de la justificación, el sistema de la revalidación de la vida de los seres humanos, Dios es imprescindible. Dios es imprescindible. Cuando yo saco a Dios del juego y comienzo a elaborar un programa donde Dios no existe, entonces ya estoy quitándole fuerza a la posibilidad de restaurar el sentido de mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida se queda perdida en todos esos espacios donde yo actué con absoluta inconsecuencia y nada hay en el potencial de los espacios humanos de relación, un territorio válido para restaurar absolutamente las cosas. Por eso en el Salmo 51 también, ustedes recuerdan que el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. En el Salmo 51 el salmista expresa el mismo sentimiento. Dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo no puedo evitar reconocer que estoy equivocado, que hice las cosas mal. Y no puedo evitar reconocer que si la vida se desvió de su sentido válido, fue consecuencia de mis decisiones y de mis errores. Por eso él afirma de una manera concreta, afirma, contra ti, solo he pecado. Fíjese que en el centro coloca el pecado delante de Dios, aunque el salmo atribuido a David, refiriéndose al pecado de David con Betsabé, hay implicaciones en sus relaciones humanas. Hay un crimen que está de por medio. Y aunque él le tocaba resolver ese impacto humano y el impacto humano trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque nunca el niño nacido de esa condición tuvo tiempo para estar con ellos en ese espacio de posibilidades, y en eso se expresa, uno no sabe cuántas condiciones de la misericordia de Dios. Lo que tiene que decir David es que la base de su error fue no haber tomado en cuenta la decisión de Dios, que se equivocó al no asumir que Dios
ordenaba el respeto que debía hacer a la mujer de su prójimo. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. De modo que si me estás condenando, yo tengo que aceptar que me lo gané yo. Tú no estás haciendo nada que no corresponda a lo que yo he conseguido por mis propios méritos. Estorbar mi vida, dañar mi presente y negarle posibilidades a mi futuro. Eso, hermanos míos, esa es la base. Esa es la base. La base es lo que nos corresponde a nosotros, la confusión de rostro y al mismo tiempo el agachar la cabeza y tomar una postura de reconocimiento de que hemos pecado y la necesidad de que Dios tenga misericordia, porque eso le corresponde a Él, y nos perdone, pues eso solo es mérito de Dios. Entonces, al hombre le corresponde postrarse y clamar para que Dios ponga a funcionar el poderoso sistema del perdón. Entonces, fíjense ustedes que aquí ya vamos enganchando ideas y enganchando cosas interesantísimas. Entonces, el hombre hace su parte. El hombre reconoce, acepta, dice, dañé mi vida, afecté todas las posibilidades que tenía, dañé mi futuro. Y lo más grave, posiblemente afecté mi futuro eterno. Y entonces, en el texto se muestra cómo a eso que le corresponde al hombre, hay una actitud humana que lo lleva a buscar a Dios, a ver si de parte de Dios viene una posible restauración. De hecho, el hombre la cree, porque el hombre acepta que a Dios le corresponde tener misericordia. Eso es recurso de Dios, eso es capacidad divina, eso es algo que se le conoce a Dios, tener misericordia, y Dios tiene todo el poder para perdonar. De modo que ante el hecho evidente de reconocer que mi vida se dañó, yo voy a Dios y apelo a su habilidad para buscar caminos para el perdón, su capacidad para tener misericordia, y en esas condiciones reconozco que el único mecanismo alternativo para quitar todas las implicaciones del error y generar una condición nueva, renovando todas las posibilidades de realización de la vida mía, de la vida del hombre que reconoce su condición equivocada, su condición pecaminosa, es que Dios lance o ponga a funcionar todo un sistema que lo definimos como el sistema del perdón. Dios tiene que desarrollar digamos así, poner en funcionamiento una cosa organizada que se llama perdón. Ahora, perdón no es simplemente perdonar. Por eso lo llamo un sistema y lo vamos a analizar. Porque no basta solo decir, Señor, perdóname, y Dios dice, te perdono, y asunto resuelto. No, eso necesita que muchas cosas más se adicionen, se liguen a todo este sistema del perdón, y todo eso dentro de la validez que da la sabiduría de Dios, la inteligencia divina, para ir organizando las cosas bien. Pero yo apelo es a eso que Dios haga, porque el perdón lo tiene que desplegar Dios. Solo Dios tiene capacidad para establecer el perdón que me resuelve el problema. Mi prójimo me puede perdonar, pero si Dios no, es decir, si mi prójimo me perdona al margen del sistema de Dios,
ese perdón queda cojo, ese perdón queda insuficiente. Yo necesito que ese perdón de mi prójimo esté ligado a todo el sistema divino del perdón. Insisto, es un sistema, no son actos simples, es todo una elaboración hecha alrededor de mi necesidad de reencontrarle el sentido a la vida. Porque el hecho de que alguien me perdone no restaura el sentido, así de simple. Y por eso es que muchas elaboraciones sociales no tienen ninguna validez. Cuando nosotros decimos, es que usted debe perdonar para que las cosas se resuelvan. Y sucede que la persona dice, pues es que yo ya perdoné. Y se descubre después que ese perdón se elaboró dentro de un territorio de desconocimientos, ¿ya? Un perdón ingenuo a veces, un perdón cargado de temores, porque del otro lado, por ejemplo, no viene un arrepentimiento, y entonces la gente cree que con el perdón se obliga el arrepentimiento, y sucede que nadie está obligado a nadie. Nadie está obligado ni a perdonar y nadie está obligado a arrepentirse. Entonces, vean ustedes que estamos hablando de cosas que tienen que organizarse coordinadamente o de otra forma el sistema no funciona. El sistema no funciona. Ya más adelante vamos a ver cuando usted establece el perdón, ¿qué criterios debe tomar en cuenta para las posiciones que toma a partir de ese perdón? Y entonces usted descubre que no es simplemente perdonar, eso tiene que ver también con la actitud que toma la otra persona. Así que es un gran sistema. Pero los creyentes reconocemos que el que puede resolver eso es Dios. Y entonces por eso en el texto de Daniel 9, regresamos a Daniel 9, en el versículo 15 y en el versículo 16 o 15 y los versículos siguientes, dice, ahora pues, Señor, nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Ya? Él apela a la justicia de Dios. Interesante esto. Él apela a la justicia de Dios cuando el error lo han cometido ellos como pueblo. Dice, Señor, apelo a tu justicia. ¿Y cuál es? ¿Y qué espera el escritor que Dios haga? Que los perdone. Entonces, Dios no puede perdonar al margen de su justicia. Y eso tiene que ver con el sistema del perdón. El perdón no se hace inicuamente. Los perdones inicuos no tienen sentido. El perdón que no hace justicia no tiene sentido. Fíjense ustedes, y quiero que lo piensen bien. El perdón que no hace justicia no tiene sentido. Porque nunca un perdón podrá burlar la justicia. La justicia no puede ser burlada. Nunca un perdón podrá desconocer la verdad. La verdad no acepta que la mentira ocupe el terreno de ella. Y que yo elabore mediante un mecanismo inventado, un sistema de perdón
que ni tiene fundamento en la justicia y no tiene fundamento en la verdad. Es un sistema del perdón que yo me invento, que yo elaboro con el criterio mío, y entonces creo yo que ese perdón es válido. No es válido porque no es justo y porque no es verdadero. Es decir, no tiene bases en la justicia, no tiene bases en la verdad. Por eso Daniel apela a la justicia de Dios, por tu justicia, y le presenta la situación de Jerusalén. Y dice en el versículo 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Perdona, perdona, perdona. No por razones nuestras, sino por las tuyas. Llénate de razones tú. ¿De dónde las saca Dios? De su sabiduría, de su conocimiento, de su absoluta capacidad para encontrar territorios por los cuales el perdón fluya, sin que se rompa con la justicia, sin que se rompa con la verdad. Por eso él nunca apela a una razón distinta de su nombre, el nombre de él, no por nosotros, sino por tu nombre, en función de tus méritos, en función de tus propuestas, de tus planes, en función de todo lo que tú eres capaz de hacer, más allá de nuestra habilidad. A veces nosotros en nuestras relaciones humanas como que no encontramos territorios para asentar un perdón válido. ¿Ya? No encontramos territorio para establecer un perdón fundamentado objetivamente. Y en muchas ocasiones nosotros terminamos asumiendo posturas en las cuales el perdón se queda en el aire porque no hay de qué sustentarlo. Pero cuando vamos a Dios, esa es una de las virtudes de esa capacidad de Dios para hacer del perdón territorio objetivo. Dios encuentra cómo establecer seriamente el perdón sobre bases objetivas. Y por eso tenemos que apelar a Él. Si no metemos a Dios en esto, todos los perdones se quedan cojos. Todos los perdones se quedan insuficientes, se quedan establecidos sobre ideas que no alcanzan. Yo diría que hay muchos perdones como sostenidos en el aire, porque todo lo que los sostiene es un cuento, no son razones, no son poderosas razones. Y si yo no encuentro razones, estoy desequilibrado manejando un plan de perdón. Estoy desorientado y estoy cometiendo el riesgo de hacer un pecado más grave manejando un sistema que no corresponde a lo que justamente debe ser. Fíjense ustedes que ese salmista, ese escritor de Daniel, expresa unas ideas que nos obligan a pensar. Nosotros a veces manejamos el perdón como tan livianamente, lo reducimos a cosas como tan simples y no nos damos cuenta que se nos está demandando algo más consistente, una cosa elaborada con más ciencia, con más claridad, con más objetividad. En el Salmo 51 completamos la idea. Recuerden ustedes, Salmo 51. En el versículo 1 y el versículo 2, el salmista le dice al Señor, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él es el que tiene ese poder. El poder para limpiarnos del pecado, quitarle al pecado todo su impacto sobre la vida nuestra, toda su capacidad de manchar nuestra existencia y quitarle la brillantez y la pulcritud a la vida nuestra. Ese poder para quitar todo eso lo tiene solo Dios. No somos nosotros, no son habilidades nuestras, no son capacidades nuestras. En el versículo 7, el salmista dice, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Ya? Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Observa usted cuántas cosas tienen que darse para la eficacia de un perdón? ¿Se está observando usted allí cuántas cosas se tienen que dar? Una purificación debe ser, es decir, debe ser lavado, restregado, luego enjuagado, lávame, es decir, que Él barra todo eso, que Él me sensibilice hacia lo válido, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Por otro lado, que yo tenga esa capacidad de entender que tú ya no vuelves a hacer mención de mis pecados. Recuerden que eso lo estuvimos mencionando en la enseñanza, ¿ya? Cree en mí, fíjense ustedes lo que necesita complementarse en el perfeccionamiento del perdón. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva una actitud de vida recta dentro de mí. No me eches de delante de ti, es decir, no me sienta yo desprendido de ti, ¿ya? Que yo no viva ese sentimiento de que tú estás molesto, que tú estás incómodo, que tú ya no cuentas conmigo. Yo no puedo soportar eso. Y no quites de mí tu influencia, tu intervención, tu presencia por tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tenga yo la capacidad de ser sustentado con un espíritu noble. ¿Eso lo hace un perdón humano? No. Nosotros podemos perdonar y eso es gran cosa. Es un logro maravilloso. Pero si el perdón nuestro no es complementado, no es perfeccionado en el perdón o no hace parte del gran sistema del perdón de Dios, hermanos, los resultados son muy pocos. De pronto una que otra consolación, una que otra satisfacción, pero resolver el problema de fondo, resolver el daño que dejó el error, el daño que dejó el pecado allá adentro, nosotros no lo resolvemos con un perdón humano. Nosotros necesitamos la intervención de algo más grande, necesitamos la intervención del poder de Dios. Eso es lo que a veces se nos pierde de vista, ¿ya? Porque el cuento de mucha gente es, perdóneme, perdóneme, y la gente sigue en lo mismo. Y el que perdona sigue en lo mismo. Sí, yo lo perdono. ¿Y qué resolvió allá adentro? ¿Qué cambió? ¿Qué reordenó dentro de la vida? Y el otro dice, perdóneme. Y entonces, al sentirse perdonado, vuelve a sus andanzas de antes. ¿Qué resolvió? ¿Qué se le acabó? Digámoslo así, en términos negativos. ¿Con qué cosas cortó a la luz del perdón recibido? ¿Cuánta consolación le llega? ¿Cuánto gozo se expresa al vivir el perdón que un ser humano le concede sin que esté metido dentro del sistema del perdón de Dios? Qué peligro, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas y se ven hasta bonitas. Hacemos reuniones de reconciliación
Y a esa cita no invitamos a Dios, ¿ya? Porque creemos que es solamente un encuentro de seres humanos sin que Dios establezca el sistema y sin que Dios desarrolle toda la estructura que se organiza alrededor de un eficiente perdón de culpas, perdón de pecados, de errores. Sin Dios nada es suficiente, que esto vaya quedando claro. Sin Dios nada es suficiente. Por eso el programa de justificación tiene como cimiento inamovible el gran sistema del perdón. ¿Están oyendo eso, no? ¿Cómo hace Dios para justificarnos? Lo primero es, le coloca una base a todo el programa. Y esa base es el sistema del perdón. Ese sistema termina afectando desde Dios, es decir, desde el territorio de Dios, la vida de todos los implicados en él y produce un efecto expansivo de bienestar. ¿Ven? Un efecto expansivo de bienestar. Es un bienestar que va abriéndose, abarcando un territorio más amplio, cuando el perdón está dentro del sistema de Dios. Y por eso los quiero enfrentar a un texto extraordinario, que es el texto del Salmo número 103. Qué salmo tan maravilloso. De hecho, lo conocemos y vivimos enamorados del Salmo 103. Pero ese Salmo 103 nos da un mensaje revelador extraordinario. ¿Ya? Dice en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces es como si colocara 2 puntos. No olvides ninguno de sus beneficios. Y viene aquí la presentación de los beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Primer beneficio. El que sana todas tus dolencias. Segundo beneficio de esta lista, ¿no? El que rescata del hoyo tu vida. Tercero, el que te corona de favores y misericordias. Cuarto, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y viene el sexto beneficio. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ya, en lo que ustedes han leído de ese salmo hasta allí, el programa de justificación muestra un proceso restaurador y un complemento sustentador. Dios organiza las cosas en esta visión del Salmo 103. Primero restaura y luego sostiene. Primero restaura, luego sostiene. Ese es el programa del perdón. Restaura para sostener. Y todo tiene que comenzar con el sistema del perdón, y el perdón se vuelve una cosa que va ligando otras. Noten cómo dice. Noten cómo se expresa. En primer lugar, se presenta el perdón de todas las iniquidades,
Y la consecuencia de ese perdón es la sanidad de todas las dolencias. Y la consecuencia final de todo eso es que la vida se rescata de la muerte. Fíjense ustedes, perdón, sanidad, liberación de la muerte. Al contrario, sin el perdón, enfermedad y muerte. Regresarle el sentido es comenzar desde el perdón a torcer todo el orden. El perdón genera las condiciones de sanidad y la sanidad produce el impacto, el grandioso impacto de que condenado a morir, expuesto a una muerte, digamos, precoz o precipitada por condiciones equivocadas, la persona es como si recibiera una condonación de todos sus delitos y se le regresara la libertad, se le concediera el derecho de ser librado de su condenación a muerte. Por eso, ese primer elemento es un elemento restaurador, ¿ya? Y ese primer elemento da el sentido al segundo. Porque el segundo es un elemento sustentador. ¿Ya? Entonces aparece como complemento el hecho de que Dios corona, dice el versículo 4, en la segunda parte, el que te corona de favores y misericordias. Luego sigue, sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y tercero, aparece Jehová haciendo justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Se sustenta, se sostiene, se bendice solo a las personas que primero se han restaurado. ¿Ya? Cuando yo quiero establecer el programa sin esa primera parte de la restauración, entonces el programa pierde el sentido y eso es lo que distingue la obra de Dios de la obra del mundo. Cuando Dios es el que está obrando, resuelve primero la necesidad de restauración y luego Él hace ese gran trabajo de sustentación. Pero cuando la gente se queda entusiasmada en la sustentación, que en este caso no viene de Dios, porque no hay restauración, y se emociona porque la vida lo corona de favores, se llena de bienes, de posibilidades, se convierte en una persona saciada en muchos aspectos y en una persona a quien se le oye la voz en los tribunales y resuelve todos sus conflictos a favor. Esa persona puede sentir ese tipo de satisfacciones, pero tiene un vacío y es la solución que da la restauración. Es decir, si todo no comienza con un perdón, si todo no comienza con un plan de construir desde adentro las soluciones morales y espirituales de nuestra vida, nada tiene un resultado bueno. ¿Por qué? Porque la sustentación del mundo no se compara a la restauración de Dios para luego producir sustentación. Quiero que eso lo entiendan bien. Gente muy exitosa, y los tenemos en la iglesia, gente que le va bien, pero en un vacío espiritual terrible, en unas condiciones internas no resueltas, una persona que está agobiada bajo el peso de culpas o bajo la fuerza de condiciones pasionales de las cuales no se arrepienten. Es decir, un desbarajuste interior
nunca puede conducir a una sustentación de parte de Dios. Y si llega a eso, que no se engañe la persona, sino que reconozca que quien está haciendo eso no es Dios, eso lo está haciendo el mundo. Y eso no le va a resolver nada, porque nunca le va a devolver el sentido a la vida. Al contrario, con eso está perdiendo la vida. Y no sabe qué tan terrible es su pérdida cuando se tenga que enfrentar a la fatalidad de reconocer que se va de este mundo y nunca construyó nada con valor eterno. Por eso yo quiero abrirles los ojos, hermanos míos, porque es que necesitamos meternos en el plan de la justificación, en este sistema de Dios que es el sistema de el perdón. Que todo comience desde allá adentro a resolverse con un verdadero programa del perdón. Vamos a dedicar un buen tiempo de la próxima reunión de este plan de justificación a analizar este texto del Salmo 103 y pido que lo lean y lo lean muchas veces y traten de ir entendiendo esto que fui colocando como base en la enseñanza del día de hoy. Recuerden, hay un programa que es el programa de Dios, darle otra vez justificación a la vida, justificación que se perdió en el camino. Pero la base de ese programa es un sistema de Dios, y ese sistema se llama el sistema del perdón. Y el perdón comienza con resolver la condición moral y espiritual de mi vida, que no lo resuelvo simplemente conversando con el prójimo que está afectado por mis errores, porque yo necesito involucrar en esa necesidad de restauración, en ese proceso de reconstrucción a través de mi arrepentimiento. Yo necesito involucrar a Dios, porque Dios necesita meter todo este programa de restauración de mi vida, de justificación de mi vida, dentro de un sistema que se llama el sistema del perdón que viene de Él. Y por eso, hermanos míos, nosotros necesitamos comenzar a reconstruir cosas de fondo y cosas en donde nosotros no metimos a Dios, nosotros hicimos pactos humanos. Yo he visto matrimonios que tratan de restaurarse en pactos humanos. Y sí, pongámonos de acuerdo, sí, olvidemos lo que pasó, sí, sigamos adelante, pero nunca han ido a Dios a colocar a Dios en el centro y dejar que Dios meta ese plan de ellos dentro de un gran sistema que se llama el sistema del perdón de Dios. Si no llega allá, nada va a pasar, nada va a pasar. Esos pactos sociales no resuelven gran cosas, tienen soluciones momentáneas, pero la gente queda en esas condiciones actitudinales deformadas, porque no está resolviendo nada de fondo, porque Dios no está metiendo la mano allí, porque Dios no está interviniendo. El Salmo 103 nos despierta una perspectiva nueva y vamos a mirar muchos textos en los que descubrimos que el sistema del perdón es la base de todo el plan de restauración y justificación de nuestra existencia y que si no entramos por esa puerta, nunca encontraremos solución a nuestros errores de manera válida y nunca reconstruiremos espacios relacionales afectados porque Dios tiene que aportar su componente básico que es el programa, el sistema mejor de perdón que Él tiene establecido. Así que, hermanos míos, aprendamos a ir a Dios a resolver las cosas de fondo. Ese es mi consejo en este día. Vamos a Dios a resolver las cosas de fondo, pero no a colocar pañitos de agua tibia. Vamos a trabajar esto tan seriamente que nosotros comencemos a descubrir que la base de muchas de nuestras enfermedades es estar viviendo una vida donde el perdón
en el sistema de Dios no está funcionando. Nosotros no hemos sido capaces de perdonar muchas cosas que hemos vivido, muchas cosas que están atravesadas allí, afectándonos cualquier visión de la existencia. Y aunque hemos colocado pañitos de agua tibia, allí estamos tocados por el mal y eso nos está enfermando. Usted no se imagina cuántos males provienen, cuántas enfermedades físicas, cuántas condiciones mentales provienen de esa actitud suya, esa actitud mía de pronto no tomar en serio la necesidad de resolver mi demanda de ser perdonado y mi condición de persona que debe perdonar. Ambas cosas debo trabajarlas porque si no lo resuelvo, eso me va a destruir la vida. Espero que esta idea hasta aquí haya quedado clara, nos vaya dando luces, ya nos estamos metiendo con la idea del perdón y todo dentro de la justificación y que Dios nos dé razones nuevas para seguir sosteniéndonos en esa visión de nuestro ministerio espiritual, de ser siervos de Dios, resolviendo nuestros problemas y ayudándole a otros a resolver sus problemas sobre la base de un sistema fundamental que es el sistema del perdón. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos míos. Vamos a orar. Padre eterno, te pedimos que nos bendigas, que nos des claridades, que nos des oportunidades de ir encontrando un orden nuevo, distinto, una estructura renovada de la vida nuestra para que todo tu programa, todo tu proceso sea eficaz en nosotros. Te hemos ignorado mucho, Dios. Hemos hecho cosas a la manera nuestra y hemos considerado que así las cosas van a funcionar. Y tenemos la triste realidad de cosas que no cambian, de situaciones que cada vez nos abruman más, nos dañan peor y nos alejan de las soluciones de fondo. Ayúdanos, Señor, a encontrar entonces estos territorios claros de tu propuesta a la luz de las Escrituras y en la enseñanza que nos da la Iglesia. Ayúdanos a descubrir nuestros problemas allá de fondo. Ayúdanos a encontrarnos con la realidad de la necesidad de que el sistema del perdón que tú sustentas se convierta en recurso fundamental para la vida nuestra. Tenemos muchos daños a partir de allí. Estamos muy afectados, estamos muy heridos, Señor. Estamos en muchos aspectos paralizados y no tenemos manera de dar un paso adelante porque el sistema que hemos usado para resolver esas cosas ha sido insuficiente, ha sido impotente, no ha tenido la suficiente capacidad de llegar donde tiene que llegar. El tuyo, Señor, ha alcanzado para que muchos hombres encuentren respuestas oportunas y puedan decir con gusto que te alaban a ti, porque tú has llegado a tiempo a sus vidas a resolverles su necesidad de perdón. En el nombre de Jesucristo te presento la iglesia en sus condiciones internas. Ayuda a cada miembro de la iglesia a ir encontrando respuestas a esas demandas de fondo que tiene en su existencia. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Hermanos míos, van viendo que la justificación es una cosa grandiosa y se sorprenderán cuando vayan descubriendo todo lo que hay que resolver en relación con el perdón. Que Dios nos ayude. Este es el aspecto bíblico doctrinal aplicado entonces a la vida en relación con estas cosas que tienen que ver también con nuestra salud en el orden espiritual y en el orden físico-mental. Que Dios nos ayude.
la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.